Existe un lugar donde la realidad parece rota. No es ciencia ficción, no es leyenda urbana, es Tíbet. Y hay lugares allí que los científicos oficialmente se niegan a investigar. No porque no puedan, porque no deberían. Lo que voy a revelar ahora contradice todo lo que creía saber sobre arqueología, ingeniería antigua y los límites del conocimiento humano. Comience a pensar en una pregunta simple. ¿Cómo construye algo que desafía las leyes de la física? No es una pregunta retórica. Es exactamente lo que encontramos en Tíbet. Estructuras que deberían haber colapsado hace siglos. Edificios construidos a altitudes donde el aire es tan enrarecido que los pulmones humanos entran en colapso en minutos. Lugares donde el propio suelo es un misterio geológico. Sin embargo, esas estructuras están allí, intactas, funcionales, imposibles. La primera de estas estructuras es Kailash. Probablemente ha oído hablar de esa montaña sagrada, pero lo que no le contaron es más perturbador. Kailash no es solo una montaña, es geométricamente perfecta. 4 caras, cada una orientada hacia un punto cardinal, cada cara exactamente del mismo tamaño, cada una con el mismo ángulo de inclinación. La probabilidad matemática de que esto sea natural, menos de 1 en 1000 millones. Pero la geometría de Kailash va más allá. Existen 4 valles conectando cada cara de la montaña, 4 ríos que nacen en posiciones simétricas, 4 picos secundarios en cada dirección cardinal. Cuando superpone la estructura de Kailash con mapas astronómicos antiguos, los alineamientos con constelaciones son perfectos, demasiado perfectos. Los astrónomos modernos han calculado que esos alineamientos solo serían posibles si alguien hubiera tenido conocimiento astronómico avanzado hace por lo menos 10.000 años. La historia oficial dice que en esa época la civilización humana estaba en la edad de piedra. Los geólogos modernos llaman a esto coincidencia estructural. Pero hay documentos chinos de 2000 años atrás describiendo Kailash exactamente como aparece hoy, sin cambios, sin erosión, sin alteraciones que los 2000 años deberían haber causado. Pero hay algo aún más extraño. Nadie consigue tomar medidas precisas de Kailash usando equipamiento moderno. Los satélites hablan números diferentes. Los escaladores reportan inconsistencias. Los equipos de levantamiento topográfico simplemente dejan de funcionar. En 2011, el gobierno indiano instaló equipamiento de GPS de precisión centimétrica cerca de Kailash. Oficialmente, fue para investigación geológica. Los datos recolectados mostraban algo imposible. La montaña no solo estaba en una posición diferente en cada lectura, sino que había variaciones de hasta 47 metros en un periodo de 3 meses. No es erosión, no es asentamiento. Es como si la propia referencia espacial de la montaña oscilara. El proyecto fue cancelado, los datos fueron clasificados. El científico responsable, Dr. Rajesh Kumar, pidió transferencia a Bangalore y nunca más trabajó en geología. Cuando funciona nuevamente, las coordenadas son ligeramente diferentes, como si la montaña cambiara de posición. La segunda estructura es el templo de Göbekli Tepe de Tíbet. La llaman Tholing, pero los arqueólogos occidentales no quieren investigar esto completamente. ¿Por qué? Porque los cimientos de Tholing están bajo tierra, y lo que encontraron allí no tiene sentido. Hay excavaciones mostrando capas de construcción que se remontan a periodos que la historia dice que la civilización aún no existía. No solo en Tíbet. El patrón de construcción es idéntico al de estructuras en Perú, en Egipto y en Göbekli Tepe, en Turquía. Estructuras separadas por océanos, construidas con el mismo método, en la misma época. ¿Cómo? Un arquitecto israelí llamado Yuval Nadav hizo un descubrimiento que no fue publicado. Superpuso los planos de construcción de Tholing en Tíbet con estructuras en Perú, en Bactria y en una cámara subterránea recién descubierta en Malta. Las proporciones son idénticas, los patrones de distribución de peso son los mismos, los ángulos estructurales están en armoníaco. No es similitud casual, es replicación intencional. Nadav estaba preparando un artículo académico.
Recibió una oferta de empleo de una institución privada en Ginebra. La aceptó. Sus archivos fueron eliminados. Sus descubrimientos nunca vieron la luz del día. Él está vivo, pero en silencio. Los arqueólogos oficiales tienen respuestas para usted. Dicen que es coincidencia, que el comercio era más avanzado de lo que pensábamos. Pero no hablan sobre lo que realmente encontraron en los sustratos, no hablan sobre los símbolos, no hablan sobre las herramientas de un material que la química moderna no consigue replicar. Y cuando intenta preguntar, la conversación cambia, la reunión termina. El científico se siente incómodo. ¿Esto es arqueología o es ocultamiento? La tercera estructura es el monasterio de Sakya. Externamente, parece un templo tibetano común. Internamente, hay cámaras que no aparecen en ningún plano oficial del edificio. Había una misión arqueológica francesa en 1993 que intentó documentar completamente la estructura. Los investigadores descubrieron una sala, una única sala. Dentro de esa sala había 200 textos en un idioma antiguo, no sánscrito, no tibetano, no chino, un idioma que nadie consigue traducir completamente. Un lingüista holandés analizó fotografías de esos textos que se filtraron. Identificó 47 símbolos únicos que no aparecen en ningún sistema de escritura conocido en Asia. Pero aquí está la parte inquietante. 3 de esos símbolos aparecen en inscripciones minoicas de Creta. 2 aparecen en tabletas cuneiformes sumerias. Un símbolo idéntico fue encontrado en una cerámica del pueblo antiguo en Nuevo México. ¿Cómo un script de Asia tibetana contiene símbolos que solo deberían existir en continentes diferentes? ¿O esos textos no son tan antiguos como parecen? ¿O vienen de antes de cualquier fragmentación geográfica conocida de la humanidad? Los textos fueron confiscados. Los investigadores recibieron órdenes de no publicar los hallazgos. 2 de ellos rompieron el silencio. Ambos murieron en accidentes en los años siguientes. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero los otros aprendieron la lección. Ahora, el cuarto descubrimiento. ¿Ha oído hablar del lago Manasarovar? Es uno de los lagos más sagrados de Tíbet, pero hay algo en el fondo de ese lago. Estructuras, no naturales, cámaras sumergidas. Los buceadores que intentaron explorar reportan desorientación extrema. Pierden el sentido de profundidad. Los instrumentos de navegación simplemente no funcionan allí. Algunos buceadores nunca regresaron. Un neurocientífico de la Universidad de São Paulo estudió los reportes de buceadores del lago Manasarovar. Su diagnóstico fue singular. Los síntomas indican exposición a un campo magnético anómalamente fuerte. No natural para un lago. Un campo magnético de esa intensidad debería ser detectado por satélites, pero los satélites de la NOAA que orbitan esa región reportan picos erráticos que los técnicos atribuyen a fallas del instrumento. Cuando un investigador intentó instalar un magnetómetro portátil en la orilla del lago, fue detenido por autoridades locales, no tibetanas, chinas, militares. Dijeron que era una zona de investigación geológica privada. Ninguna ciencia geológica legítima opera en secreto allí. Oficialmente, los tibetanos simplemente no permiten expediciones en el lago. La respuesta oficial: protección ambiental. Pero la realidad es más aterradora. Lo que está en el fondo de ese lago no puede ser visto, no puede ser documentado, no puede ser explicado. La quinta estructura es invisible a simple vista, pero rastreable por satélite. Es una red de cavernas bajo la meseta de Tíbet. No estoy hablando sobre cavernas conocidas. Estoy hablando sobre un sistema de cavernas que se extiende por más de 300 kilómetros. Las cavernas están interconectadas. Algunas tienen piscinas de agua cristalina. Otras tienen inscripciones en las paredes. Otras tienen estructuras de metal que no se oxidan. Estructuras que no son tibetanas, que no son chinas, que no son de ninguna civilización conocida. Un geógrafo americano entró en esas cavernas en 2007. Su diario fue encontrado. Sus últimas notas describen cámaras tan grandes que la luz de la linterna no conseguía alcanzar el techo. Él nunca salió de las cavernas.
Oficialmente, se perdió. Pero sus últimos registros sugieren que encontró algo que no debería existir. El diario del geógrafo americano, Thomas Blackwood, fue encontrado en 2009. La última entrada tiene fecha de 23 de marzo de 2007. Escribe: las cámaras no son naturales. Alguien tallaba la roca con precisión. Los patrones en las paredes forman secuencias numéricas. Fibonacci. La secuencia de oro. Esto no es humano primitivo. Encontré un generador. Parecía fosilizado en oro. Me siento observado. Las velas se apagan solas ahora. Voy a explorar más profundo. El diario se detiene allí. En los años siguientes, expediciones de rescate encontraron solo la mochila de Blackwood. Vacía, ni sus huesos fueron encontrados. En 2011, 2 periodistas chinos intentaron reabrir la investigación. Ambos murieron en un accidente de coche la misma semana, el mismo día. El 6º descubrimiento es aún más perturbador. En 1921, una expedición británica para mapear la región encontró ruinas de un edificio completamente inusual. Los británicos documentaron todo: fotografías, medidas, descripciones detalladas, pero cuando el gobierno británico vio el informe, todos los documentos fueron clasificados. Desaparecieron. Solo un investigador consiguió mantener una copia. Reveló la información antes de morir. El edificio tenía 3 pisos construidos en una configuración que viola todo lo que sabemos sobre estructura de peso. Las paredes no tenían argamasa. Los bloques estaban encajados con precisión milimétrica. No había puerta, no había ventana, como si fuera un cofre sellado. Los británicos intentaron abrir. Fallaron. La herramienta de corte desapareció. Simplemente se desvaneció, dejando una línea de calor en la superficie del bloque, como si hubiera sido vaporizada de adentro hacia afuera. Décadas después, físicos discutieron este fenómeno. Una vaporización de adentro hacia afuera sugiere transferencia de energía que viene del interior del material. Esto es consistente con resonancia de frecuencia molecular. Si alguien conociera la frecuencia de vibración molecular de una herramienta de metal y la invirtiera en relación al bloque de piedra, habría una repulsión. La herramienta entraría en combustión por diferencia de frecuencia. Esto no es ciencia ficción. Es termodinámica avanzada. La pregunta incómoda es: ¿en 1921 alguien en Tíbet ya dominaba esto? La 7ª estructura es conocida por los monjes locales como la Cámara del Conocimiento Perdido. No aparece en ningún mapa turístico, no es accesible al público, pero viajeros que consiguieron penetrar en monasterios protegidos reportan lo mismo. Hay una sala en cera, cerca de Lhasa, que contiene textos antiguos en cantidades que ningún monasterio debería tener. Estos textos describen civilizaciones avanzadas que existieron antes de cualquier registro histórico. Describen tecnología. Describen cataclismos, describen advertencias. Los textos hablan sobre un pueblo que vino de arriba, no del cielo, de arriba, como si hubiera algo por encima de la realidad que conocemos. El 8º descubrimiento fue hecho por accidente. Un terremoto en 2015 abrió una grieta en una montaña cerca de Shigatse. En la grieta había cristales, no cristales comunes, cristales que emiten frecuencias electromagnéticas anómalas. Los científicos que estudiaron los cristales desarrollaron cáncer agresivo meses después. Los cristales desaparecieron. La grieta fue sellada con concreto. Los científicos que los estudiaron recibieron ofertas de empleo en el extranjero. Aceptar era la opción inteligente. Rechazar significaba desaparecer de la comunidad científica. Un profesor de geología del Instituto de Tecnología de Pekín publicó un artículo en 2006 describiendo cristales similares encontrados en otras regiones de Tíbet. El artículo fue retirado de publicación 48 horas después de ser impreso. Todos los periódicos físicos fueron recolectados. Fue invitado para una consultoría privada en Hong Kong. Cuando regresó, nadie en la universidad lo buscaba más. Sus artículos anteriores desaparecieron de las bases de datos académicas. Es como si nunca hubiera existido profesionalmente.
Sus estudiantes fueron advertidos a no mencionar su nombre. Esta no es censura accidental, es borramiento coordinado. La novena y última estructura es la más aterradora porque no la puede ver. Queda a 6.000 metros de altitud, demasiado lejos para turistas, demasiado lejos para periodistas. Solo llega allá quien tiene permiso del gobierno chino. Algunos sobrevivientes de expediciones militares describen el lugar como una instalación, no antigua, moderna, pero construida usando principios de ingeniería que no tienen sentido. Generadores que no necesitan combustible. Estructuras que parecen responder a comandos de voz, cúpulas de vidrio que muestran el espacio. Literal, no es ficción. Un soldado que desertó de la expedición reveló las coordenadas. Cuando los periodistas intentaron llegar allá, fueron impedidos, no por militares tibetanos, por militares americanos, por británicos, por franceses. Todas las potencias occidentales están allí, estudiando algo, protegiendo algo, escondiendo algo. Aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Tíbet no es un lugar aislado, es un repositorio, un archivo, una biblioteca de conocimiento que cuestiona todo sobre la historia humana, los orígenes de la civilización y los límites de lo que es posible. Cada estructura que describí contradice la historia oficial. Cada descubrimiento fue suprimido. Cada científico que se acercó a la verdad desapareció de la esfera pública o cambió su narrativa. Pero hay más. Hay patrones, observar los mapas antiguos, los textos olvidados, las tradiciones tibetanas no convertidas. Todos apuntan a lo mismo. Tíbet fue elegido, no por accidente, por razón, porque tiene propiedades que la mayoría de los lugares del planeta no tienen, porque hay algo allí que reacciona con ciertas frecuencias, porque hay algo allí que inteligencias, humanas o no, entendieron como lo suficientemente importante para proteger con secreto por milenios. La pregunta que debe hacer ahora no es, ¿esas estructuras existen? Existen. La pregunta que realmente importa es, ¿por qué están allí? ¿Quién las construyó? Y lo más aterrador, ¿qué están esperando que suceda? Hay un patrón que nadie discute abiertamente. Todas esas estructuras, cámaras y descubrimientos están localizadas en puntos que forman una geometría específica cuando se mapean. Una geometría que corresponde a un diagrama encontrado en un texto antiguo indiano llamado Vastu Purusha Mandala. Este diagrama describe puntos de máxima energía en la Tierra. Según el texto, estos puntos necesitan ser activados en un momento específico, un ciclo. Los científicos que estudiaron esas coordenadas descubrieron algo alarmante. El próximo alineamiento astronómico que corresponde al patrón descrito en el texto ocurrirá en 2031. Nadie habla sobre esto, pero es por eso que el interés en Tíbet ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Aquellos que se acercan a la respuesta completa no regresan, o regresan cambios, silenciosos, como si supieran algo que no pueden compartir, como si cargaran un secreto que lo destruye por dentro. Tíbet no es un lugar de peregrinación religiosa como enseñan. Tíbet es geográficamente estratégico de una forma que pocos perciben. Está en el encuentro de 3 placas tectónicas, la placa euroasiática, la placa india y la placa del Pacífico. Este es el punto donde ocurren más terremotos en la Tierra. La actividad sísmica allí no es aleatoria, es ritmada, cíclica. Algunos investigadores independientes mapearon estos ciclos. Descubrieron que los terremotos en Tíbet ocurren en intervalos que corresponden a ciclos cósmicos antiguos descritos en textos tibetanos. ¿Coincidencia o conocimiento previo? Si alguien quisiera entender el pulso del planeta, la geometría de su energía, los puntos donde reacciona más intensamente, Tíbet sería el lugar perfecto para instalar estructuras de observación y control. Tíbet es un portal. ¿Para qué? ¿Para dónde? La respuesta puede estar debajo del suelo, o encima de las estrellas, o en un lugar que su mente racional aún no consigue aceptar que existe.